Con la venia del presidente, vamos a abordar este tema que afortunadamente entró nuevamente en la agenda política de nuestro país, recordando que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe para colmo, de 1998, se consumó el fraude más grande de la historia de México. Las deudas de unos cuantos banqueros y una élite privada corrupta, Zedillo las convirtió en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Zedillo fue el aval de la ambición, de la voracidad y la torpeza de los banqueros y de los funcionarios que fraguaron ese saqueo a las arcas públicas, que priorizaron su interés mezquino a costa del empobrecimiento de México, desendeudaron a los banqueros con pagarés chuecos, ilegales e inconstitucionales para endeudar al país, una deuda que pasó del 20 al 40% del Producto Interno Bruto. Zedillo, Guillermo Ortiz Martínez y todos los responsables del saqueo bancario lavaron la cartera vencida, compraron con dinero público la basura financiera de los bancos, ocultaron las irregularidades, las ilegalidades, ocultaron su corrupción infinita, socializando las pérdidas y concentrando las ganancias en unos cuantos. Simularon una auditoría a su megafraude, una auditoría farsa desde un inicio para tapar, para cubrir las consecuencias de esos delitos y de esas irresponsabilidades. Por si eso no bastara, Zedillo, el PAN y el PRI quitaron los impedimentos legales para extranjerizar la banca nacional, dándole el tiro de gracia a la banca mexicana. Bancos extranjeros absorbieron los bancos mexicanos en una acción totalmente oscura, sin rendirle cuentas a nadie. Ya saneados los bancos, pasaron a manos extranjeras y todas las ganancias de los bancos salieron de México desde entonces, siguen saliendo de México para enriquecer a países extranjeros porque van directo a sus matrices. Los bancos ya no prestan dinero a las actividades productivas, ya no viven propiamente de la intermediación financiera. Ahora sus jugosas ganancias provienen del presupuesto público, del pago de los intereses que año con año se pagan del Fobaproa y PAV. El colmo del abuso es que también tomaron el dinero de las Afores para comprar bonos y PAV, haciendo negocios a manos llenas. Con el Fobaproa, además, se impuso a la Cámara de Diputados la obligación de autorizar año con año los pagos necesarios de por vida para mantener en funcionamiento a los bancos. Recientemente, los partidos que aprobaron esta deuda han propuesto que se deje de pagar la deuda del Fobaproa. Proponen demagógicamente que no se pague quienes la aprobaron, para meter al país en una continua fuga de capitales, una caída de la inversión, en devaluación, en una descomposición de todas las variables económicas que, gracias a la correcta política económica de la Cuarta Transformación, están hoy en total estabilidad. No pagar la deuda significaría incrementar las tasas de interés. México no podría renegociar la otra deuda. Habría mucha inflación, desempleo y la caída de ingresos. Un impago ocasionaría un daño de grandes dimensiones y se desataría prácticamente una crisis de solvencia que es justo la que se trataba de solucionar. Creo que sí debe de revisarse el fondo bancario. Creo que debe de obligarse a que devuelvan lo robado y con eso liquidar gran parte de la deuda bancaria para que ya no la siga pagando el pueblo. Hagamos una verdadera auditoría, porque la auditoría que se practicó en aquellos tiempos fue, insisto, una
verdadera simulación. El hoyo financiero producto del rescate bancario, de la corrupción, del abuso, del autoritarismo de Zedillo y sus partidos que la aprobaron, el PRI y el PAN, las erráticas políticas y las malas prácticas bancarias de los principales enemigos de México, que por fin los sacamos del poder, deben rendir cuentas de este atraco a la nación, deben regresar al pueblo lo robado, deben de tener tantita responsabilidad o al menos pedir perdón a México. En la década de los 90, los bancos empezaron a otorgar créditos ilegales, créditos a los propios accionistas de los bancos, megacréditos cruzados, préstamos a gente millonaria sin pedirle las garantías de ley, envueltos en un manto de corrupción privada que llevó las cosas a límites insospechados, con la complacencia del gobierno sedillista y sus dos partidos, el PRI y el PAN. Era obvio que fraguaron una quiebra del sistema bancario al apropiarse del dinero de los ahorradores. Tomaron el dinero de los ahorradores para otorgarse a sí mismos créditos que después ellos no pagaron y acabaron con la quiebra de los bancos. Ante una quiebra de estas dimensiones, primero debería de protegerse a los ahorradores, primero solventarse al público inversionista, no a los banqueros, que eran los primeros responsables del quebranto y que hicieron un mal uso del dinero ahorrado. Los banqueros, lejos de conformarse con el saqueo y con el rescate bancario, iniciaron demandas contra los deudores, contra los deudores de clase media y de personas indefensas. Zedillo autorizó además el anatocismo, el poner intereses sobre intereses que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesta por Ernesto Zedillo Ponce de León, avaló, validó el anatocismo en contra de la gente para que ante la crisis no pudieran pagar sus créditos y les pudieran robar sus garantías. Fue así como la gente perdió sus casas, sus cuentas bancarias y los bienes que entregaron en forma de garantías a los bancos. El neoliberalismo fue el gobierno para los ricos, con métodos más atroces de que se tenga memoria. La auditoría que practicó la Cámara de Diputados en aquel tiempo, la auditoría de Michael McKay al FOBAPROA, fue en realidad una simulación. Solo se auditó al 1% de los créditos y con ese 1% se encontró que eran ilegales 73,000 millones de pesos. Si se hubiera auditado a todo el FOBAPROA, el volumen de los millones de créditos ilegales, los millones de créditos robados, saqueados ilegalmente, llegaría a cifras exorbitantes. Zedillo pide que se auditen las obras del presidente, el mejor presidente de México, el presidente López Obrador, para eludir dar una explicación de sus actos, de sus decisiones irresponsables, de los costos mayúsculos que su irresponsabilidad puso sobre el país. Se olvida que el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Interoceánico y todas las obras del presidente López Obrador fueron auditadas, que se auditaron esas obras y sus conclusiones son que el gobierno fue completamente responsable. Obras que existen y que son tangibles y que sirven hoy día para el desarrollo del país. No son basura financiera como lo hizo Ernesto Zedillo en su momento, violando la Ley General de Deuda que todavía dice
que se puede solicitar deuda siempre y cuando se aplique en obras que generen ganancias para su propio pago. Cedillo Sí, salió. puede culminar, diputada Padierna, por favor. Termino, presidente, diciendo solamente que el pueblo de México, con alta legitimidad y con todo el respaldo del voto del pueblo, no van a distraer nadie nuestra histórica tarea de seguir construyendo la cuarta transformación. Pedimos transparencia en el FOBAPROA y que paguen los responsables.